Todos tenemos recuerdos sobre las explicaciones, a veces extrañas, que hemos recibido sobre la muerte. Ahora, paseando por este curioso museo de carrozas fúnebres, esos recuerdos surgen con intensidad y pienso, qué ignorante es nuestra sociedad sobre el hecho de la muerte. Iniciamos un viaje que nos permita entender mejor la muerte y así entenderemos mucho más la vida. El tiempo de este viaje es tan real que algunos de sus protagonistas ya no están con nosotros, pero nos dejaron la huella de su serenidad y su coraje ante su cercana muerte. El libro Te lo contaré en un viaje cuenta la historia de mi hija Alba. Alba tenía 22 años cuando le detectaron un tumor cerebral. Hay ese gran viaje interior en el cual Alba, de ser una chica de 22 años, normal y corriente, pues se convierte en una persona madura, se convierte en una persona capaz de enfrentarse a una situación tan grave, capaz de darlo todo y realmente capaz de llegar hasta el final de este viaje, ¿no? Que es realmente la plenitud y el encontrarse con su propio destino. Enseguida nos entendimos bien y enseguida hicimos como una especie de paso de baile donde cada uno tenía su rol. Yo tenía el rol de solucionar los problemas cotidianos, de hablar con los médicos, de lo de los hospitales, las medicinas. Ella no quería saber absolutamente nada de ello. Ella se dedicaba a conservar su espíritu. Yo me acuerdo que pensaba, ¿hasta dónde podré llegar? ¿Hasta dónde podremos seguir luchando los dos? Y pues hasta el final llegó. La gran injusticia que es hablar de enfermos terminales, que se tendría que llamar enfermos culminales, gente que culmina su vida. Una persona que está enferma y si está en un proceso de enfermedad avanzada, puede vivir en un día, en una semana, mucho más que otra en 20 años. Entonces, ¿cuál es el parámetro que empleamos para medir realmente la intensidad de la vida, ¿no? Una persona que está enferma analiza su vida, se reconcilia con sus conflictos, tiene la oportunidad de expresar su amor a la gente que le rodea o que quiere, y eso es tan importante como la salud. Decir o no decir, entre comillas, la verdad, ¿no?, a la persona que está enferma. Nosotros a Alba le dijimos que tenía una enfermedad grave, no le ocultamos nada, pero desde luego no le dije lo que me dijeron a mí los médicos en el primer momento, que fue que tenía 6 meses de vida. Afortunadamente no lo hice, porque primero vivió bastante más que 6 meses y después porque le hubiera destrozado totalmente también su economía y su esperanza, ¿no? Pero es que luego me di cuenta de otra cosa también conforme pasaba el tiempo, que al final quien sabía lo que estaba ocurriendo era ella. Y llegó un momento en que ella fue perfectamente consciente de que iba a morir. Y entonces empecé una especie de ronda que realmente fue importantísima, con grupos del duelo, con psicólogos relacionados con pérdidas, pero luego también con gente que se dedicaba a acompañar a gente que muere. Y todo el mundo me dijo lo mismo, que fue: no la estire a la vida, manifiéstele a través de lenguajes, de hechos, de figuras, de colores, de olores, de cosas bonitas, que usted está contento y que usted acepta que ella se vaya. Eso es muy importante, porque si no, ella sufrirá porque está sufriendo y también sufrirá porque usted sufre. Y aquellos 15 días fueron seguramente los 15 días más intensos de mi vida. Cerré la casa, cerré el teléfono, poníamos todo el día incienso, le ponía fotos delante de la cama bonitas, le compré un móvil de mariposas, a veces se despertaba medio consciente y me contaba cosas, y entonces yo enseguida las apuntaba. Entonces ella me dijo: no, es que esta noche he soñado que estaba en un campo que estaba lleno de mariposas y había una chica muy guapa, morena, como india, que estaba sentada en un camino y me miraba como si me estuviera esperando. Y todo era muy bonito, las mariposas me hacían sentir muy bien.
Claro, yo en aquel momento entendí perfectamente que las mariposas, en toda la simbología y en toda la mitología, es el alma que vuela. Y además entendí una cosa todavía más importante, que aquella chica guapa era la muerte. Si la representación inconsciente de la muerte era una chica guapa con aspecto indio, eso era un presagio estupendo, es decir, eso era una manera de que te estaban diciendo cómo iban a ocurrir las cosas. Todas esas personas que conocemos van construyéndonos con lo que nos dan, lo que experimentamos a través y con ellos, lo que compartimos. Soy la madre de Paul Shergay, un niño de 9 años, 6 meses y 8 días que vivió muy feliz y luchó mucho con una enfermedad de estas minoritarias, rarísimas. Durante los 9 años de enfermedad aprendimos muchísimas cosas. La más importante es que no es lo mismo estar enfermo que sentirse enfermo. Y Paul, hasta el final, nunca se encontró enfermo. No tuvimos tiempo, pero vivimos tan felices y como en eso, el decirle cada día lo que le quería. Cada noche era como una despedida de mi hijo. Si aquella noche yo me hubiera muerto o se hubiera muerto mi hijo, yo me moría en paz. Al cabo de 2 días, que ya nos decían que estaba muy mal, dijo una cosa muy importante. Yo le estaba dando la cena, se acabó, eran las 9, teníamos que marchar de la UCI y le digo, Paul, cariño, me tengo que ir. Vendremos mañana por la mañana. Paul me cogió fuertemente el brazo y me dijo, mamá, ¿no os veré más? A mí en estas palabras me dijeron muchas cosas. Mi hijo me marcaba cómo tenía que ser su final. Yo lo tenía muy claro, pero él lo reafirmó. Porque no es fácil en momentos que ya está todo perdido, respetar a la persona que se va. Quien se está yendo, en ese momento quiere irse. Pero quien está al lado, quiere que se quede. Pero eso también tiene un sentido, porque esa tensión entre, por un lado, el que está, que quiere que se quede, y el que se va, que quiere irse, genera un diálogo. Un diálogo que es un aprendizaje para el que se va y para el que se queda. Al mínimo ruido suyo o susurro, ya iba corriendo porque no le faltara, que ya sabía lo que necesitaba Paul y él sabía que yo lo sabía y le daba el confort. El confort era lo más importante, el confort y llenarme más y más los depósitos de él. Paul se fue el día de San Jordi y esto lo tengo escrito y lo leeré luego, en el día más bonito del año. Precisamente este era un día soleado. Lo que le dije a mi hijo es, Paul, no sufras, vete tranquilo. Hemos disfrutado mucho juntos, hemos vivido unos momentos inolvidables, el tenerte a ti ha sido lo más bonito que nos ha pasado, pero no sufras. Vete tranquilo, vete a buscar tu dragón y tu rosa y cuida de nosotros. Te queremos mucho. Te encontraremos a faltar, pero no sufres por nosotros. Vete tranquilo. Fue, de verdad, fabuloso. De hecho, alrededor de Paul hay como una historia mítica. A Paul le encantaban los dragones, los hacía de papel, con Luis, con mi marido, y los dibujaba. Y se fue el día de San Jordi. Claro, hay un dolor que destruye y hay un dolor que te hace crecer, y es muy importante diferenciar uno del otro. Hay un dolor que te ayuda a crecer, que es el dolor vivido y compartido en el contacto con otros seres humanos. El dolor que nos ayuda a crecer siempre es el que nos expande la conciencia, ¿no? Al final del duelo uno debe ser más capaz de responder a las preguntas de quién soy yo, qué es la vida, qué es el sufrimiento, qué es la muerte. En cambio hay un dolor que destruye a la persona, que la encierra, ¿no? Es el dolor del duelo que lleva a la depresión, a un trastorno de ansiedad, a la hiperactividad, a las adicciones, ¿no? Y es el dolor no compartido. La muerte de mi hijo es algo que no quiero olvidar. Ha sido
la parte más importante de mi vida. Y cuando todo pasó, me dicen, hombre, olvídalo, el tiempo lo olvida todo. Es que yo no quiero olvidar nada. Mi hijo tiene su espacio, tiene su protagonismo. Yo no quiero olvidar nada, lo he disfrutado a tope. He sufrido, pero es que si tuviéramos en una balanza lo que he sufrido y lo que hemos disfrutado todos, es que esto estaría arriba de todo. Hemos disfrutado tanto y tanto y tanto a Paul. No tenemos palabras con Luis, mi marido, para explicar cómo los niños han vivido toda la enfermedad de Paul, cómo viven el duelo, van al cementerio, cosa que los mayores tienen miedo, le llevan sus dibujos. El día del aniversario de Paul, que fue el 15 de octubre, vimos 2 regalos allá y una carta. No hay palabras. Los niños nos pasan por delante en muchas cosas. Quizá porque van más con el alma y no con la cabeza. El niño tiene el miedo que tú le transmites. Cuando un niño tiene que reaccionar emocionalmente, lo primero que hace es mirar qué hacen los adultos que le rodean y hace de espejo a lo que ellos manifiestan. Hay una serie de mitos muy erróneos sobre que el niño no se entera, que el niño no hace el proceso de duelo, que el niño no debe asistir al duelo, no debe ir al funeral, y todo esto los educadores que ahora trabajamos el tema consideramos que no va por ahí. No podemos encerrar a nuestros hijos, ¿no? Privarles de estar en contacto con la muerte sería encerrarles en habitaciones blindadas y a la vez que les excluimos de la muerte, les excluimos de la vida. De cara a los niños, hacer una pedagogía integral en el sentido de que entre la muerte en la pedagogía de la vida. Nosotros no hacemos nunca pedagogía para la muerte, sino para la vida, pero entendiendo que la última página de la vida es la muerte. Ante la muerte de mi hijo Andrés me encuentro en un momento en que no sé ni quién soy. Todo lo que hasta entonces me servía para caminar eran herramientas que en aquel momento o valores que no servían para nada. El cerebro se te dispara, la mente se te dispara, es un taladro día y noche y no puedes pararlo. Entonces vienen esos consejos que a veces se dan desde la mejor voluntad del mundo y te comentan que ese vacío pues lo llenará tu marido, el otro hijo, los padres. Entonces te das cuenta que ese vacío solamente lo puede llenar ese hijo o esa hija o ese ser querido que se te ha ido. Encontré en un pequeño grupo ese espacio sin tiempo para poder resolver mi proceso de duelo, que fue largo y duro, pero que encontré más tarde la ilusión por vivir ayudando a los demás. Bien. Cometidos, y ya sí estás, ¿eh? Esta mañana, hola, ¿qué tal? Gracias por venir. Ángel. Mi hijo muere de la forma tan inesperada como ocurrió y te encuentras totalmente hundido. Nunca te haces la idea de que se va a morir tu hijo, aunque los médicos te lo estén diciendo, que quizá que hay muchas posibilidades de que muera, ¿no? Yo siempre digo que la muerte de un hijo es como una mutación, ¿no? Es como si mutara en una parte de tu cuerpo. Entonces, hasta aprender a vivir sin esa parte de tu cuerpo. Yo estaba en contra de la sociedad, estaba en contra de mi trabajo, de mis compañeros, de que no se acordaran que yo había perdido un hijo, de que tengo una foto de mi hijo en el trabajo y que no la vieran. Quería hacerlo enorme, quería hacer una foto enorme, ¿no? De 2 metros por tanto. Y ahora he cambiado. He progresado mucho. Yo antes no era capaz de hablar. Lo sabéis. Gracias al grupo escuchar a unos y a otros. Esto para mí era necesario para poder seguir viviendo. Y por suerte no he tenido necesidad de recurrir a médicos, ni de doparme con pastillas. El grupo me ha servido de mucho, de mucho. ¿Es importante para ti? Sí, sí. La prueba de ello es que ahora hemos estado 5 meses fuera y anoche lo viste, tenía necesidad de llorar. 5 meses aguantando las lágrimas. Aquí me desahogo, porque estamos al mismo nivel. Aquí lloro con confianza. Todos estamos igual. Fuera de aquí, ¿no? ¿Te pueden entender? Aquí sí. Igual que yo los comprendo a ellos. Me abrió una pequeña luz
en aquellos días tan horribles que estaba en un pozo que no, en fin, que me ha tirado una cuerda para salir, si eso se puede llamar, para intentar salir del pozo. Hasta ahora sobrevivía, ahora he aprendido a vivir. Ya no sobrevivo, ya vivo. Ya tengo ilusiones, me alegra pues ver a mis dos otras hijas contentas. Siempre pienso que bastante tuvieron con perder a una hermana, no pueden perder a una madre. Y en eso estoy todos los días, en sonreír para que sonrían conmigo. Algunas noches salgo a mirar las estrellas. Espero a ver si alguna me hace un guiño. José Luis, te agradezco muchísimo tu presencia. No, al contrario, gracias a ti. El 30% de la gente que pide ayuda en ambulatoria es por un duelo no resuelto. Y en cambio aquí, en general, los psiquiatras y los médicos, los psicólogos no preguntan, no indagan. Por lo tanto, acaban medicalizando la depresión sin explorar el duelo subyacente. Pero hoy sabemos que hay aproximadamente un 10% de las personas en duelo que van a desarrollar lo que llamamos un duelo complicado. Es decir, que van a ser personas que van a tener muchas dificultades, que van a poder acabar teniendo trastornos tipo pues una depresión crónica o un trastorno de ansiedad. Y esto llevamos casi, yo diría, 10 años prácticamente luchando con la administración para que haya un reconocimiento y de momento parece que no es así. Y yo la pregunta que les haría a todos esos políticos, a toda esta administración, que se paren simplemente un momento, que reflexionen, que si damos valor a la muerte, le daremos valor a la vida. El hueco que deja la persona amada no puede llenarlo nadie, absolutamente nadie. Y hay que saber vivir con la posibilidad de estos vacíos y de estas ausencias. Hay un sabio que dice que la persona madura es esa que es capaz de gestionar bien sus ausencias, ¿no? O las ausencias de los seres amados, ¿no? Hay gente que queda atrapada en una ausencia y ya no vive nada más. Cuando ya dejamos de pasarlo mal por lo que hemos perdido exteriormente, empezamos a encontrar en nuestro interior todo lo que esa persona había sido y significado para nosotros, todo lo que somos gracias a esa persona. Desde que murió Laura no había entrado en el recinto del hospital. Me ha impactado porque esta es la zona que venía a veces a pasear, a estar un poco más tranquilo. Fue una leucemia de alguna manera fulminante. Mi mujer, que trabaja en un hospital, en el laboratorio de análisis, le hizo un análisis de sangre antes de ir al médico y al hacer el análisis de sangre ella misma se dio cuenta de que tenía leucemia. Ella me llamó por teléfono, yo estaba en una reunión en el trabajo, jamás la había oído con la voz que tenía y me llamó que bajara inmediatamente, que Laura estaba muy grave. Duró 1 año y 4 días desde que le diagnosticaron la enfermedad. Me acuerdo que lo primero que me preguntó es si iba a morirse. Realmente responderle esto a una hija es muy duro, es muy duro. Evidentemente yo le dije que creía que no, pero ella fue consciente desde el primer momento de que se estaba jugando la vida ahí. Yo pasé con ella la primera noche y la última noche. Y en esta última noche, que lo pasó horrible porque estaba vomitando, me pedía perdón porque no me dejaba dormir. Yo creo que esto define cómo era. Estaba horrible, que no podía con su alma. Y me pedía perdón porque no me dejaba dormir. Una enfermera del turno de noche nos lo preguntó si nos habíamos despedido de ella. Esto nos chocó tanto, nos sorprendió tanto, de alguna manera no queríamos aceptarlo. Nos explicó un poco cómo hacerlo y lo hicimos. Y nos sentimos tan bien
Porque de alguna manera ella nos iba diciendo, es que Laura quiere despedirse de vosotros. Y eso nos dejó ya la tranquilidad absoluta. Y después es que yo creo que además Laura escogió el momento de morirse para no darnos un disgusto, porque fue justo la media hora que salimos a cenar y entonces nos avisaron y ya cuando volvimos estaba tranquila, no sé, estaba preciosa incluso. Con todos los recuerdos, con todas las cosas, la recuerdo viva y alegre como era, ¿no? Claro, los recuerdos se te amontonan, pero ya no duelen de la misma manera. Eso es un hecho, ¿no? Lo que duele en general es la ausencia. Eso sí que duele. Yo tengo miedo a la muerte, claro que sí, pero no tengo miedo a hablar de la muerte. Lo que es terrible no es la muerte, sino es la muerte en soledad. Hay que decir que aquí en España se muere muy mal, en general, ¿no? Excepto honradas excepciones de todo el movimiento de paliativos. La medicina del siglo XXI tiene dos objetivos: curar cuando es posible curar y cuando no, acompañar en la muerte. Lo que pasa es que esto para el médico significa un cambio de paradigma, es un cambio de encuadre. A nosotros nos han enseñado a salvar vidas, no entraba en nuestro chip, nuestro fracaso era la muerte. Cuando tienes que cambiar el chip de que el fracaso no es la muerte, es que la gente pueda morir mal, en unas malas condiciones, en un hábitat que no sea parecido a su domicilio. Todos tenemos muchísimo miedo a morirnos. Sobre todo tenemos miedo a lo desconocido, miedo al dolor, miedo a muchas cosas. Cuando entramos en un hospital, además, pasas a lo mejor de ser una persona a ser un número. Cuando ya llegas a un estadio muy avanzado de tu enfermedad, tú lo que necesitas es tranquilidad. ¿Qué palabra es la que puede servir de consuelo? ¿Qué gesto es el que puedes utilizar para decir estoy ahí, estoy contigo? Trabajar con ese tipo de enfermos lo que me ha enseñado es que cuando un enfermo te dice que le duele, es que le duele. A lo mejor no tanto físicamente como el alma, pero le está doliendo y tienes que aliviarlo. Algo tan esencial, podríamos decir, como es el enfrentarnos a la vida y enfrentarnos a la muerte, que es el final que vamos a tener todos, eso nunca nos han enseñado. Es algo que tenemos que ir aprendiendo con el día a día. Tenemos que ser un poco cautos a la hora de decir vas a morir. El hombre occidental está acostumbrado a lo que digamos la cultura de la ilimitación, de que todo lo puede. Y la muerte es una bofetada, es un límite que no podemos transgredir. Y por otro lado también porque nos recuerda el carácter finito, limitado, indigente de nosotros mismos. Y esto es algo que no queremos recordar. Vivimos como si no tuviéramos que morir. En la salud de la persona está toda la parte física, la parte emocional y la parte espiritual. Si no se comprenden las tres patas de una sanidad completa e integradora, es muy difícil sanar. Y hasta allí donde podamos. Podemos empezar escribiendo el nombre. ¿Mi nombre? Sí, vamos a decirle al arpa que escribas tu nombre. Como dijéramos, como si me bañara en el agua, como si me introduciera en el agua. Entramos en el agua. Y de su vida ya es como si nadara. Los olmos, las choperas, todo vuela, los animales vuelan, están bien, felices. ¿Y tú cómo estás aquí en la barca? Muy bien, contemplándolo todo y... Era un río mágico. mágico. Tenía mucha agua que corría, pero flojita, suave. Es que a mí me gusta mucho el agua y el río. ¿Y te sentías bien? Sí, y hacía un deporte de piragüismo y entonces me acuerdo mucho de el ruido del agua con la barca. Y si tuviera que hacer alguna música para relajarme, pues no sé, empezaría... ¡Pum! Te quita... A veces parece que hay clavado algo negro aquí que lo has de sacar y tirar fuera.
Muy guapo, ¿eh? Lo de arpa no lo había tocado en la vida y mira. Hemos hecho un viaje. Sí, una salida que ha sido muy gratificante, porque mentalmente te ayuda mucho a resistir, a aguantar todo, pero con felicidad, ¿no? O sea, no con amargura, ni drama, ni nada, ¿no? Lo que más reconforta es sentir que tú has sido útil para los otros en alguna de las formas o medidas, ¿no? Este ser útil puede ser de diferentes maneras, pero cada uno te recuerda de una forma, ¿no? Porque cada persona a ti te ha vivido de una forma determinada y es la semilla que tú dejas en el otro lo que perdura. Hay un arte de la despedida, ¿no? Como hay el arte de decir adiós, como hay un arte del saludo, ¿no? Incluso las personas que acompañan a otros a morir no tienen la formación humanista para poder gestionar estas situaciones. Una cosa es saber qué fármaco hay que dar para evitar sufrimiento o dolor físico. Y otra cosa es informar a un familiar de que su padre se muere. En este viaje, con tan duras estaciones de paso, quiero recordar algo que me impresionó, el fragmento de un artículo de Mencho Gutiérrez titulado Un nombre borrado. La muerte del hijo es seguramente una de las emociones negativas más terribles que puede padecer un ser humano. Sin embargo, el lenguaje parece de algún modo resistirse a nombrarla. Todos conocemos la palabra huérfano. Conocemos al viudo, también al desterrado, al paria. Todos han sufrido profundas pérdidas emocionales y son víctimas de otra clase de suspensión de la vida, y sin embargo no existe un término que nombre a la madre o al padre que han perdido un hijo. Yo en el año 2000, como la mayoría de los seres humanos, estaba esperando como un gran acontecimiento. Pero fue en ese año que Lucía nació y que Lucía se fue a los 3 meses y medio de nacer. El dolor es tan grande que no lo puedes compartir. No puedes compartirlo. Yo tengo como una imagen de estar en casa con ese duelo y ese dolor, y de repente un día salir a la calle y ver que la vida continuaba y sorprenderme de que fuera de mi casa la vida seguía igual. O sea, pero ¿cómo puede seguir la vida igual? Es imposible. Se ha muerto mi hija. El mundo entero tendría que estar en duelo. Yo todavía recuerdo el olor de Lucía. Y Lucía se fue hace 7 años y yo todavía recuerdo su olor. Y recuerdo la textura de su piel. Recuerdo lo suavita que era. Que yo la tocaba así con este dedo, le acariciaba siempre su mejilla y ella sonreía. Y recuerdo mucho el tacto de su piel tan suave. Creo que ella sí recibió muchísimo amor todo el tiempo. Y luego cuando supe lo que ella tenía en su corazón, yo estaba preparada para vivir y sentía que tenía toda la fuerza que puede tener una madre para acompañar a un hijo que tiene un problema. La muerte es algo de lo que no se habla, y mucho menos de la muerte de un hijo. Es algo que para lo que la gente no está preparada y no sabe cómo asumirlo. No se habla de la muerte, no sabemos dónde poner nuestros muertos, no sabemos cómo referirnos a ellos. Curiosamente, con las personas más cercanas a mí no podía compartirlo. En el caso de mi pareja, por ejemplo, los dos sentíamos que el dolor era tan grande, tan enorme que no cabía entre los dos. Y algún día llegó a mis manos, también fue así de casualidad, como van llegando todas estas cosas, que había un pequeño anuncio de un grupo de duelo. Y fue allí donde pude hablar y decir todas esas cosas que tenía calladas y que muchas veces no puedes decir por respeto a los demás. Por otro lado, yo estaba embarazada.
Estaba esperando a mi tercera hija y tenía que prepararme, o sea, ya había sido yo bastante egoísta con ella, llorando todos los días de su embarazo. Pero si soy sincera, lo que más me hizo reaccionar fue que yo pensé, Lucía tiene que estar orgullosa de su madre. Sentí que tenía que a través de mi trabajo expresar todo lo que yo estaba sintiendo, todas las preguntas que tenía, e intentar encontrar allí respuestas, por lo menos que me ayudaran a mí a seguir adelante y a la vez hacerle a ella un homenaje. A quien me ha acompañado más allá de las fronteras del cielo y de las raíces de los árboles, a Lucía. La mariposa para mí es el símbolo de una vida corta, porque las mariposas son animales que viven muy poco tiempo, pero también una vida bella, porque las mariposas son muy hermosas. Y para mí Lucía fue eso, fue una vida corta, pero bella. Cuando el alma muere, no importa de quién es porque esa etapa en esta vida terminó y tiene que volver nuevamente al mundo espiritual. Hay almas que vienen por instantes. En realidad, somos parte de una cadena infinita. Vivir el dolor bien es vivirlo hasta el punto que voy a poder dejarlo ir, marchar. Cada uno va a tener su ritmo y muchas veces no coincide en absoluto con los ritmos de las personas que nos rodean y de nuestro entorno. Si eso se respeta, si eso se reconoce, si no se pierde la esperanza, gran palabra, porque alrededor mío las personas están pudiendo rehacerse antes y no se caiga en el yo no podré nunca, que muchas veces ese pensamiento es nuestro peor enemigo. Sí se puede salir. Salir no significa ser la persona que yo era antes. Salir significa reconocer la nueva persona que ha renacido. Es un trabajo muy duro porque estás mirando el sufrimiento en primera persona, te estás llenando del sufrimiento de los otros, pero es muy gratificante porque yo he tenido la sensación de que estás colaborando ahí a coser los trazos rotos de una alma herida. La semana pasada, con la participación del dolor de Silvia, de otras personas. ¿Qué aprendió? A mí me sentó muy mal sentarme en esta silla, tú lo sabes, pero en ese momento en que yo me senté en la silla, yo acepté la muerte de mi marido y el que mi marido no va a volver más. Creo que es muy duro atravesar el dolor, que es lo más duro que te puede pasar en la vida, atravesar el dolor de la muerte de un ser querido. Y creo que si por fin uno es capaz de atravesarlo, madura en parte y se hace más humano. En los grupos se relativiza tanto tu pérdida, la haces como más pequeña para dar lo mejor de ti al otro. Y eso es amor. ¿Para qué seguir viviendo acaso? Pues no lo sé. Pero será por algo cuando Dios me ha dejado aquí. Todavía no has encontrado el para qué. No, porque creo que todos los que me rodean pues saben perfectamente vivir sin mí. Sin ti, nosotros tendríamos otra pérdida. Tenemos que aprender a desprendernos, a ser generosos, ¿no? Incluso con el ser querido. Se ha comprobado también que el moribundo, ¿no? Esa persona necesita permiso para irse. Déjame descansar es igual a... Déjame ir. Déjame ir. Déjame ir es igual a... Que me quede en paz. Yo el único miedo que tengo es a olvidarme de su imagen. O sea, que se me dibuje. O sea, mientras que yo le siga viendo detrás de ti, no me importa. La muerte no te puede quitar la libertad última de tu elegir. Te quita todo, pero la actitud a elegir en esos acontecimientos, eso no se lo lleva a la muerte.
Entonces, cuando nos enfrentamos, porque tenemos que aceptar que hay pérdida y que yo tengo que transformar la pérdida, de ese desprendimiento, yo puedo deshacerme de absolutamente todo lo que me estaba haciendo daño, todo lo que yo estaba acarreando para poder seguir, como un árbol totalmente desnudo, pero esencial. Es muy difícil poder encajar la enfermedad, por ejemplo, y la proximidad de la muerte sin haber aprendido realmente a vivir. Y a vivir con la dignidad de que uno es un ser precioso que tiene todo el valor y es legítima toda su vida, ¿no? Las personas cuando están enfermas y cuando están cerca del final de la vida, realmente se abren porque no hay más remedio, no hay nada donde sujetarse. Entonces el corazón se abre a lo auténtico. Uno de los casos más bonitos que he vivido recientemente ha sido la de una pareja joven con hijos pequeños, donde la persona que murió este verano llevaba 9 años de enfermedad. Y pude ser testigo de todo un proceso de saber terminar bien las cosas. Y cómo su esposa, que desde una visión muy lúcida y con una gran base espiritual, pudo acompañarlo en todo momento, con todos los detalles. Después de 7 años, después de extirpar los 2 riñones, de 8 intervenciones, de más de 6 tratamientos, de vivir siempre al filo de la navaja, sintiéndose muy mal físicamente, le anunciaron ya la última metástasis, que ya sí que era mortal. Era tan grande el dolor que tenía que sentir, tantísimo. Me adapté, me fui adaptando, fui poniéndome a su nivel, con su mismo amor, le fui cuidando, le fui ayudando, todos, la familia, los amigos. Fuimos entendiendo que era un momento, era su momento, eran los últimos meses de su vida. Se iba despidiendo muy despacio. Él se despedía cada día. Tenía un cierto desapego con la propia vida. Miraba a la casa, me miraba incluso a mí, a los niños, a su familia. Y en algún momento me di cuenta que se estaba desapegando, que empezaba a viajar. Es muy difícil irse de este mundo si no has hecho un trabajo de conciencia y de apertura hacia la muerte como algo que formará parte de nuestra vida, igual que la enfermedad, igual que posiblemente una separación o igual que otras tantas cosas. No podía dejar de estar con él ni un minuto. Le necesitaba. Yo creo que como él me necesitaba a mí. Fue súper bonito, fue muy bonito. Lo más básico cuando uno está realmente mal es el amor expresado, es lo que más reconforta, es lo único de donde nos podemos verdaderamente agarrar. Mantuvimos la complicidad de la familia para cerrarnos en la habitación del hospital a cal y canto, ¿no? Unas cuantas horas, y pude hablar con él. Y me explicó muchos de los deseos que luego ha sido tan fácil para mí porque solo los apliqué en el momento de su muerte y ha sido todo mucho más sencillo. Estuve 15 días durmiendo con él en el hospital y los recuerdo quizá los 15 días más felices de mi vida, porque hay una intensidad en esas vivencias increíble, ¿no? Me acuerdo que un día salí a llorar con unas amigas y me di cuenta 3 días antes de que muriera que tenía que dejar que se fuera, que tenía que acompañarle sin resistirme, que tenía que cogerle de la mano y acompañarle hasta la puerta del viaje. Una de las grandes batallas realmente es dejar ir al familiar, ¿no? Y dejarnos ir nosotros. O sea, saber que esta fase de este tipo de vida se ha acabado y que uno tiene que soltar. Pero claro, para soltar de verdad
uno tiene que haber soltado antes muchas otras cosas, ¿no? Y este es el proceso de muerte, y es un proceso de muerte que se puede hacer durante toda la vida. Ha hecho que yo fuera mucho mejor, me ha hecho cambiar, madurar, y me ha hecho consciente y apreciar muchas más cosas que antes, muchísimas más. Tenemos 2 hijos, uno de 8 años y una pequeña de 2 años. En todo este proceso incluso quisimos seguir teniendo otro hijo, que nació Ona. A Oriol siempre le hemos contado la verdad. Y él ha estado ayudando a su padre a levantarse, a hacerle las curas, no le ha acompañado nunca al hospital, pero ha estado presente, ha entendido qué es lo que sucedía en casa. Y el día que se lo dije, sorprendentemente, se lo quise esconder. Cuando terminé de explicar que papá era una estrella, me lo miró a los ojos y me dijo: mamá, dime la verdad, papá ha muerto, ¿verdad? Y fue mucho más sencillo. Yo creo que lo peor que le puede suceder a un niño es ver que a su alrededor están cambiando las cosas y nadie le dice nada. Cuanto más mayor, más entiendo que deberíamos enseñar a los niños y que ellos aprendieran esta parte de la vida, su lado más oscuro, más duro. Los niños tienen muy clara la parte fantástica de la vida, la buena vida. Y los padres tendemos, y abuelos o futuros abuelos, tendemos a darles este protagonismo en todo lo bueno, y es fantástico, pero nos queda también enseñarles la otra cara de la moneda. La otra cara, ¿qué es? Pues aquello que es duro, aquello que cuesta, aquello que no nos regalan, aquello que perdemos. La muerte es cambio y transformación. Y en la vida es lo mismo, la vida es impermanencia, por lo tanto cambio, por lo tanto si coges ese cambio de una forma verdaderamente espiritual lo transformas y lo utilizas para enriquecerte y madurar. Si no, si te resistes, entonces se convierte en sufrimiento y en dolor. Santa Teresa de Ávila dice un texto precioso, dice: vive cada hora como si fuera la postrera, la última hora, ¿no? ¿Cómo la aprovecharías? Ella dice: ¿cómo la trabajarías si realmente supieres que es la última? Quien vive ese presente de intensidad es el que al final vive algún instante feliz, ¿no? Yo hablo de momentos de plenitud, más que de largos años de felicidad, ¿no? Por lo tanto, el que asume que hay un límite y asumiéndolo no vive consternado, obsesionado por ese límite, sino que se da cuenta de que cada día es una posibilidad, yo creo que este hombre es feliz. De acuerdo a la forma en que vivimos nuestra vida, también es nuestra muerte. Y en la muerte es un momento de aprendizaje. Hay personas que sufren la muerte físicamente, hay personas que mueren naturalmente, pero ese momento es un momento donde el alma está aprendiendo algo y está pensando. Toda la vida pasa en nuestra mente. Entonces ese momento, por eso es el momento de que la persona se arrepiente, que la persona evalúa. ¿Tú expresarías de alguna manera con el arpa tu sentimiento actual de estar aquí en el hospital? Y a veces en un hospital el pensar tampoco no es muy bueno. No siempre es. No es agradable. Entonces sí que es posible que si hubiera instrumentos, el espíritu, como venimos, alejaría mucho más, estaría mucho más tranquilo. El desánimo que está asociado muchas veces a la enfermedad y a situaciones delicadas en la vida, como afrontarse en la muerte, que es lo que hablamos un poco el otro día, pues la música sube ese ánimo, ¿no? Anima el espíritu. El espíritu. Hay momentos que sí, por lo que te han comentado los doctores, por lo que tú piensas que... Y hay momentos que estás aquí. Lógicamente, de aquí hay muchas cuerdas. De que hay muchos estados, mucho margen para... Sabes lo que tienes, vas a intentar
mejorar tu estado de vida, pero claro, sabes lo que es. Bueno. Por hoy me parece que está bien, ¿eh? Por hoy está muy bien. Cuando uno enferma y siente que su cuerpo se está deteriorando y que se está acercando al abandono final de este cuerpo, hay como un despertar, porque realmente es necesario agarrarte a algo esencial de ti, que no tiene que ver ni con tu cuerpo, ni con tu familia, ni con tus amigos, ni con tus posesiones, sino que tiene que ver con tu pura esencia. Y como no tienes más remedio que agarrarte ahí, entonces es como si florecieras, ¿no? Es la transformación, es como la mariposa, ¿no? Y la crisálida, es cuando realmente, cuando entiendes que no hay nada que agarrarse físico ni material, sino que tienes que agarrarte a tu preciosa esencia. Esto es un despertar espiritual. Y en este despertar espiritual es el nacimiento de la mariposa, ¿no? Si realmente lo entiendes, mueres con tranquilidad, porque sabes que el momento de la muerte es el salir total de esa mariposa, de la crisálida. Nosotros nacíamos en casa y moríamos en casa. Y alrededor de la cama del moribundo se reunía la familia. Y había los ritos de despedida y los ritos de abandono y las últimas palabras, ¿no? El fenómeno de la muerte oculta, o el fenómeno de la muerte detrás de las cortinas, es un fenómeno muy contemporáneo, de tal modo que la mayoría de las personas prefieren casi morir de un modo inconsciente, de un modo rápido, y sin tener ocasión de despedirse, ¿no? Yo creo que esto en el fondo es una expresión del miedo, del temor, ¿no? Pero en otras culturas presentes y pasadas, la muerte se vive con naturalidad y hay ocasión para el rito final, ¿no? Para el rito de despedida. Fui a un islote que hay ahí al lado, crucé nadando y encendí una vela dentro de una de las piedras que formaban parte de una especie de recinto megalítico muy bonito, que es el cementerio talayótico que está al lado del mar, en Son Real. Entonces aquella sensación para mí fue muy fuerte, porque el hecho de pensar que había una luz encendida en aquel sitio cuando yo ya no estaba, me daba como una especie de fuerza interior. Era como si estuviera allí actuando en el sitio que tenía que actuar, ¿no? Por eso yo creo que es tan importante darle un sentido poético a las despedidas, adornarlas. El duelo parte de un miedo, que es el miedo al olvido. Es decir, cuando una persona muere, el pánico que tienes en ese momento es a olvidarte de ella. Entonces, tu primera reacción está en guardarlo todo, escribirlo todo, fotografiarlo todo, hacer todo tipo de ritos. ¿Por qué? Porque no quieres que desaparezca. Entonces, para mí el duelo tiene dos partes. Esa primera parte, que es muy angustiosa y bastante tétrica, ¿no? Porque, claro, realmente esa parte te ata al momento de la muerte, no te ata a la persona en su conjunto. Pero luego, conforme va pasando el tiempo, y no demasiado tampoco, pasando meses o esto, te das cuenta de que no lo vas a olvidar. Te das cuenta que es un miedo infundado. Y entonces puedes hacer la segunda fase, la gran transformación, que es darte cuenta que la tienes dentro. Darte cuenta que tu presencia, tu amor, está implícito también en ella. Y entonces te permite un duelo mucho más bonito. Su muerte pues me causa dolor de vez en cuando, pero me gusta que me cause dolor también. Es decir, que tampoco entiendo la gente que por una pérdida huye sistemáticamente del dolor, porque el dolor, de alguna manera, yo lo siento como si me comunicara con Alba gracias al dolor. Dejamos las cenizas de Alba en el mar, en unas rocas, y entonces, pues como 6 meses después, unos 6 meses después, cuando ya me había pasado toda la tensión fuerte y todo el desgaste físico que realmente te pasa luego factura, tuve un sueño y me encontraba a Alba en medio del asfalto
guapísima, con el pelo largo, con una chaqueta negra que tenía y tal, llevaba como una especie de libros, y entonces yo me quedaba así, me emocionaba, claro, y le decía, Alba, qué buen aspecto tienes. Y entonces ella me decía, sí, es que en las rocas se vive muy bien. Claro, era un gran mensaje que mi subconsciente me estaba dando, ¿no? Está en todos lados, está bien, ¿no? Tienes que estar ahí persiguiendo los rincones, ¿no? Y es muy importante saber que una tumba no es una tumba. Una tumba es solo un símbolo. Por lo tanto, nunca hay que creerse que el recuerdo de la persona que ha desaparecido está en la tumba. Para mí eso es uno de los grandes desafíos del conocimiento humano. Cuando Alba murió, la sensación que yo tuve y que sigo teniendo hoy en día, que han pasado ya 7 años, la sensación que tuve es que Alba había muerto, pero nosotros ganamos. Porque Alba hasta el final mantuvo su espíritu, mantuvo su amor, su ternura, su alegría, murió de una manera muy dulce. Yo estuve con ella en todo momento y en ningún momento, en ningún instante tuve la percepción de que hubiera habido algo terrible, siniestro, sino que era como si ella hubiera culminado algo que tenía que culminar y lo hubiera culminado bien.